Muy bien, ahora que nuestro video finalizó, podemos proceder a explicar nuestro mapa mental. Pero antes de entrar de lleno al Poder Ejecutivo y todas sus características, me gustaría que primero entendiéramos cómo es que éste se formó, ya que gracias a este contexto histórico se generaron las bases para la creación del gobierno mexicano y el Poder Ejecutivo con el que vivimos actualmente en nuestra sociedad, a veces sin ni siquiera notarlo. Entonces, comencemos. Todo esto empieza justo después de la Declaración de Independencia de México de España el 27 de septiembre de 1891, pos la firma de los Tratados de Córdoba. En estos momentos incluso se llegó a ofrecer que algún pariente, conocido o el mismo rey de España viniera a gobernar el imperio, por lo que fue creada una Junta General Gubernativa que liderara en la espera de una respuesta por parte de este rey. Pero él se negó rotundamente y consideraba como traición a todos aquellos españoles que apoyaban la idea. Entonces se procedió a crear un congreso con diputados de todas las provincias para comenzar la redacción de una nueva constitución. De aquí surgieron 4 grupos políticos: los iturbidistas, borbonistas, monarquistas y republicanos, de los cuales los primeros 3 exigían que México fuera un imperio, tal y como en España. Y tan solo el último proponía una república con un presidente electo como en Estados Unidos. El 19 de mayo de 1822, tras una manifestación muy fuerte donde amenazaron de muerte a los congresistas, Iturbide fue nombrado emperador de México. Pero esto no le duró nada, ya que tan solo 11 meses después tiene que abdicar al trono tras el levantamiento en armas de Santa Anna, llamado el Plan de la Casamata, que proponía la creación de una república. Finalmente, la aparición del Estado mexicano por fin comenzó a tomar forma. Se crearon 2 partidos políticos muy relevantes, pero opuestos entre sí: el conservador, que proponía un gobierno central, división territorial en departamentos, monopolio comercial y la concentración del poder, todo esto con apoyo de la logia escocesa; y por otro lado, el Partido Liberal, que proponía un gobierno de federación, división de la república en estados, libertad de comercio y, por primera vez en la historia mexicana, la división en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, con apoyo de la logia yorquina. En marzo de 1823, el Supremo Poder Ejecutivo fue establecido como gobierno provisional, compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Ese mismo año, Jalisco presionó al Congreso con declarar oficialmente una república, amenazando con independizarse, y tras algunas conspiraciones, en enero de 1824, por fin se adopta el federalismo, reconociendo a Jalisco como el primer estado y reinstalando el Congreso, esta vez de corte liberal. En octubre de 1824 ocurre la promulgación de la Constitución, estableciendo de forma oficial la República Federal, constituida en estados, 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, este último liderado por un presidente electo, y la existencia de un vicepresidente. En estos tiempos, las elecciones eran únicamente para elegir a los diputados, quienes posteriormente nombrarían a un presidente. Pero tan solo una mínima cantidad de personas podían votar, hombres capaces de leer y escribir, nombrando así al primer presidente del Poder Ejecutivo de México, Guadalupe Victoria. Y así la historia continúa y continúa con numerosos conflictos, tanto internos como los constantes levantamientos en armas de los partidos conservadores y liberales, que provocaron consecuencias muy graves al país, como externos, como la guerra contra Texas y la guerra contra los Estados Unidos. Todo esto llevó al nombramiento y abdicación de muchísimos presidentes. Pero miren del lado bueno. Todo esto nos demuestra la gran resiliencia que nuestro país demostró después de cada derrota, la formación de valores como nación, y permitió la evolución de la Constitución con el paso del tiempo, el surgimiento del Poder Ejecutivo
y los cambios del gobierno mexicano hasta la actualidad. El Poder Ejecutivo va a ejercer funciones que son imprescindibles para el Estado. Por ejemplo, va a aplicar la política y las leyes. Es el encargado de sostener y dirigir las Fuerzas Armadas. Va a ayudar o aconsejar a la legislación. Es el encargado de dirigir y ejecutar las acciones y proyectos de gobierno en cuanto a las funciones administrativas, entre otras funciones. Además de esto, también va a tener limitaciones. Una de ellas va a ser que no podrá afectar tanto al sistema legislativo como al sistema judicial. Sin embargo, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, son imprescindibles para la seguridad del Estado. Si uno de ellos se separa o no cumple con alguna de sus funciones básicas, habría un desequilibrio por parte del Estado. Por eso, la división de poderes es fundamental para el Estado y la seguridad de todos los ciudadanos de México. Entonces, el Poder Ejecutivo, como ya habíamos visto anteriormente, está encabezado por el Presidente de la República, el cual deberá contar con ciertos requisitos para que esto sea posible y para que pueda asumir el cargo, de los cuales los más importantes son ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos y haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección. Pero ahora, ¿cómo es que es elegido? La elección del presidente se da mediante el voto directo. Lo que quiere decir es que los votantes se eligen directamente entre candidatos, sin ninguna intermediación por parte de alguna persona u órgano. Ahora, en esta parte planteamos tres situaciones que pueden ocurrir durante su periodo de gobernación. Primero, ¿qué pasaría si el presidente muere? Tal como lo menciona el artículo 84, en caso de falta absoluta del presidente de la República, el Congreso nombrará al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, mientras el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Segundo, ¿puede el presidente de la República ausentarse? El presidente podrá ausentarse del territorio nacional hasta por 7 días. Claro, informando previamente sus motivos a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente. Esto lo podemos encontrar en el artículo 88. Y por último, ¿qué pasaría si por alguna razón decide renunciar? En este caso, tal como lo dicta el artículo 86 de nuestra Constitución, el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presenta la renuncia. Ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes. ¿Cuáles son algunas de las facultades y obligaciones que tiene el presidente? Todas estas facultades y obligaciones vienen establecidas en el artículo 89 de nuestra Constitución. Les hablaremos un poco de forma resumida algunas de ellas. Primero, fracción 1, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. En la Constitución que nos rige, específicamente el artículo 3, nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. ¿Qué hace el presidente para conseguirlo? Para esto se requiere una administración, la cual es responsabilidad del presidente. Ahora bien, ¿el presidente administra todo personalmente? No. El presidente escoge a una persona de confianza y le pide que lleve a cabo estas acciones. Por consiguiente, esa persona será conocida como secretario o secretaria de Educación. Además del secretario de Educación, existen secretarios de Salud, Trabajo, Economía, entre otros, quienes el presidente designa para que se cumplan las leyes establecidas en nuestra Constitución. Ahora bien, el siguiente punto tiene algo de relación con esto que les acabamos de mencionar. El presidente podrá hacer distintos nombramientos a secretarios de Estado, empleados superiores de Hacienda, empleados de la Unión, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, embajadores, cónsules generales, coroneles
y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Y así como puede nombrarlos, también puede removerlos libremente si así lo desea. Y ya por último, este punto lo podemos dividir en 3 partes. Primero, preservar la seguridad nacional, disponiendo en su totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, la cual viene en la fracción 6ª. Segundo, fracción 7ª, disponer de la Guardia Nacional en términos que señale la ley. Y tercero, fracción 8ª, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos. Por otro lado, ¿qué pasa con las reformas? ¿Tienen algo que ver? Primero establezcamos qué es una reforma. Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Las reformas no se presentan como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura o institución. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿las reformas están relacionadas en algún aspecto con el Poder Ejecutivo? Sí, el Poder Ejecutivo junto al Judicial son los que trabajan para formar las reformas. Un ejemplo actual o muy reciente de esto es que ambos poderes pactan una reforma para defender al pueblo. Las apps utilizadas en este proyecto fueron las siguientes. InShot, la cual fue utilizada para unir los clips de los carteles, de lo cual se encargó Paola Partida. Es gratuita y deja una marca de agua, pero esta no causó ningún problema. Fue muy útil ya que también es fácil de usar. Nos brinda opciones de agregar transiciones, texto, imágenes, modificar la velocidad, entre otras. La siguiente fue Filmora Go. Fue utilizada por Itzel Camacho, quien unió el clip completo de los carteles con el clip de los dibujos en el pizarrón, además de agregar el título y los créditos. La app deja una marca de agua también por ser gratis, pero no causó ningún problema. Al igual que la aplicación antes mencionada, nos brinda muchas opciones de texto, efectos especiales, etc. Para el mapa mental hecho por Regina López y Sofía Baiza, se utilizó Lucidchart. Es gratuita y da mucha libertad al crear los gráficos, ya que te brinda muchas opciones de formas, colores, texto, conectores, etc. Tiene la opción de cuadricular el fondo para que el mapa nos quedara lo mejor posible y también es muy fácil de usar. La única contra podría ser que al usar la versión gratuita te da solo un número limitado de objetos en el mapa. Se utilizó también la app Movie Maker para ajustar los tiempos de los clips de los dibujos en el pizarrón, para así lograr que los voiceover de Camila Tapia fueran acorde a lo que se mostraba en el dibujo. También se agregaron algunas transiciones de velocidad. Es totalmente gratuita y pertenece a Windows. Para terminar, podríamos decir que el tener que utilizar diferentes plataformas y aplicaciones para este proyecto nos ayudó a adquirir mayor conocimiento sobre estas para proyectos futuros. Aunque la mayoría por ser gratuitas te limitan las funciones, aún así pueden ser de gran utilidad para realizar un trabajo.